Hola a todos, en el episodio de hoy, como os lo prometido es deuda, bienvenidos al especial de Nochebuena. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, sí, es un día muy especial para todos. En España es uno de los días más importantes del año. Todos queremos tener en familia, queremos disfrutar de un buen vermú, de un buen día. Amanece soleado, como Dios manda para celebrar el día que es. Pero antes de divertirnos y hablar en el vermú, del día tan especial que es, vamos a seguir un poquito con lo que estamos hablando de los datos, la protección de datos que vimos ayer y los derechos que tenemos los ciudadanos cuando nos dirigimos a una administración pública o una entidad privada. Es igual a dar nuestros datos para hacer una gestión. Vamos a hablar hoy, como anticipamos ayer, de la transparencia de información. Evidentemente, una entidad pública, una administración pública, debe tener la mayor transparencia porque para eso es público y es pagado por los impuestos de todos. Una transparencia e información de todas sus actividades, de todo el dinero que maneja, del personal que tiene, todo. Entonces, digamos que cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable, que será el funcionario del tratamiento, podrá dar cumplimiento al deber de información establecido por la ley, ¿no? Facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente, indicando una dirección electrónica u otro medio que le permita acceder de forma sencilla e inmediatamente a la restante información, ¿vale? Es decir, que el ciudadano cuando da sus datos o hace una gestión, datos personales, datos de la gestión que está realizando, todos estos datos particulares, el responsable funcionario de tratar esos datos le tendrá que comunicar un modo de que el ciudadano pueda acceder lo más fácilmente posible a todos estos datos, ¿verdad? Es Sí. lógico, ¿no? Aquí habla de una dirección de correo, una página web, un link, o como hemos dicho siempre, que esto es lo ideal, pero si el ciudadano quiere ir a unas dependencias a hablar con el funcionario, pues físicamente le puede dar la información que desee. La información básica debe contener la identidad del responsable del tratamiento y de su representante en su caso. Es decir, el ciudadano, ya dado sus datos, también tiene derecho a conocer la información básica del funcionario que le está tratando los datos, ¿no? Esto es en las dos direcciones, ¿no? El ciudadano aporta sus datos, aporta sus gestiones, aporta sus solicitudes, lo que pretende, y el funcionario le gestiona, pero el ciudadano tiene derecho a conocer los datos básicos de este responsable del tratamiento, del funcionario responsable o de su representante, ¿vale? Y tiene que conocer no solo la identidad, tampoco vamos a pedirle el DNI, la talla de zapatos que usa el funcionario, ¿verdad? Sí. La identidad, por supuesto, la persona que nos gestiona, la finalidad del tratamiento, claro. Nosotros siempre aceptamos, hay que aceptar siempre el tratamiento de los datos, ¿verdad? Que no se nos olvide nunca, hacer una gestión hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Pues tenemos que conocer la finalidad que va a tener ese tratamiento, que básicamente será gestionar el trámite o la solicitud que haga el ciudadano, ¿no? Sí. Pero tiene que conocerlo, tiene que tener la posibilidad de consultarlo, cómo van a ser tratados sus datos, ¿vale? Decimos una cosa muy importante que ya vimos la otra vez, cuando vimos esto de los datos personales, si los datos del ciudadano que aporta fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá a sí mismo esta circunstancia. Es decir, se tiene que decir al ciudadano y tiene que usar, oye, tus datos, vamos a hacer un perfil, por ejemplo, personas, varones, menores de 30 años, de nacionalidad rumana que vienen a solicitar una ayuda, por ejemplo, ¿no? Entonces, haces un perfil, ¿no? Para ver si se le hace alguna gestión a estas personas, este sector, ¿no? Sí. Y se cogen los datos de todas las personas que entren dentro de este perfil, ¿no? Sí.
evidentemente el afectado debe ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos. Vale. Siempre el afectado tiene que tener información de cómo se van a tratar sus datos y tiene el derecho a oponerse para la creación de perfiles, para el tratamiento de otros temas. Siempre tiene ese derecho, ¿vale? Vale. Evidentemente, ya lo hemos dicho varias veces, cuando se utilizan los datos personales o particulares de un ciudadano, siempre es buscando un bien común, una mayor satisfacción de la gestión, ¿no? Mejorar a la sociedad y a la ciudadanía, ¿vale? Y podemos decir también que cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber informando de este tema, facilitando aquella información básica señalada en el punto anterior. Es decir, hay que informar si, por ejemplo, los datos no los conseguimos del propio ciudadano, puede ser un representante, una tercera persona, puede ser que los tengamos esos datos, la administración pública o la entidad privada, custodiados. Cada vez que obtengamos estos datos, sin que nos lo haya dicho directamente el afectado, hay que informarle y solicitarle autorización. Es lo lógico, ¿no? Sí. Vale. En estos supuestos, la información básica incluirá también la categoría de los datos y las fuentes de las que procedieron los datos. Hay que informarle, oye, pues mira, vamos a tratar tus datos, aunque no nos hayas venido a dárnoslo, tus datos, pues la categoría, es decir, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu altura, tu edad, tu nacionalidad, ¿no? Y las fuentes. Y quiere decir, ¿de dónde hemos conseguido estos datos? Pues de la base de datos de aquí de la administración, de la otra gestión que hiciste el año pasado, ¿verdad? Hay que informar de las dos cosas. Cuando los datos no se obtienen directamente del afectado, es decir, qué categoría de datos vamos a tratar y de dónde los hemos sacado, ¿vale? Hay que informarlos siempre, igual que para crear perfiles, siempre tenemos que informar de la finalidad. Es importante, como hemos dicho antes, el responsable, el funcionario, su identidad y la finalidad de este tratamiento, ¿vale? Esto es importantísimo, la identidad del funcionario y la finalidad. Y luego saber que tenemos el derecho de oponernos, pues cuando se crean esta serie de exactitudes, ¿no? ¿Vale? Creación de perfiles. La creación de perfiles suele ser muy interesante, o sea, no es cuestión de oponerse, porque cuando te crean un perfil es importante para ayudar al resto de los ciudadanos, ¿no? Para eso se crean los perfiles, pues vamos a hacer una oposición, vamos a hacer un concurso, una ayuda, una subvención, y nos encaja este perfil y para ello hemos cogido datos de las personas que han ido viniendo, ¿no? Es importante. Y luego lo último que hemos dicho, recalcar eso, si los datos no los consigue la administración directamente del ciudadano, que va el ciudadano a rellenar la solicitud o la instancia, ¿no? Tiene que informarle qué datos son y de dónde, la fuente de dónde han salido, ¿no? Aparte de la identidad del responsable, la finalidad de estos datos, que es lo básico, ¿no? Las disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos están reglamentarios por ley. El responsable del tratamiento de estos datos está obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le correspondan. Ahora veremos los derechos que tiene el ciudadano. El más evidente es el derecho de acceso, ¿no?, a esos datos, ¿no?, a conocer los datos que tiene la administración, ¿no?, y el de oposición, a oponerse a que sean tratados, ¿no? Veremos que hay alguno más, ¿no?, algún derecho, ¿no? Pues el responsable tiene la obligación de informar por qué medio más conveniente le pone al ciudadano para que conozca sus derechos con los datos y pueda ejercer esos derechos, si quiere oponerse o ahora veremos cuáles son estos datos. El ejercicio, evidentemente los medios por los cuales el ciudadano
conoce todo lo relativo a sus datos, es decir, pues todo lo que hemos dicho, los datos suyos, la categoría, el funcionario, la finalidad, las fuentes, todos estos datos tienen que ser por un medio que sea fácilmente accesible al afectado. Siempre estamos recalcando sobre todo los medios electrónicos, los medios a distancia, pero si es para el ciudadano es más accesible y más fácil físicamente en una delegación, en una dependencia, en un departamento, así se hará, ¿vale? El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por solo motivo de optar por otro medio. Es decir, si le pone a disposición medios electrónicos y va a una dependencia, ¿no? No se le puede negar el derecho que tiene sobre sus datos por utilizar otro medio, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿vale? El encargado podrá tramitar por cuenta del responsable las solicitudes de ejercicios formulados por los afectados de sus derechos si así se estableciera el contrato acto jurídico que les vincule. Es decir, que el encargado de tramitar estos datos por cuenta del ciudadano podrá, ¿verdad?, ejercer estos derechos también, ¿vale? La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud del ejercicio de los derechos recaerá sobre el responsable. O sea, el funcionario responsable de tratar los datos, como su nombre indica, es el responsable, ¿no?, del cumplimiento del deber, de su custodia, de su seguridad, de su confidencialidad, de velar por los derechos del ciudadano que quiere hacer con esos datos, que es lo que estamos hablando ahora, los derechos. Cuando ya tenemos los datos del ciudadano, ¿qué derechos tiene el ciudadano con respecto a esos datos, no? Sí. Es el responsable siempre. En cualquier caso, los titulares de por ejemplo, la patria potestad, siempre son, acordaros, la edad 14 años, esto hay que marcarlo. Esta gestión de derechos lo puede hacer cualquier ciudadano mayor de 14 años, ¿no? Ejercer estos derechos igual que, como regla de 3, poníamos que todos los mayores de 14 años pueden acceder a la información, ¿verdad? Pueden acceder a solicitudes, pueden aportar sus datos, también pueden ejercer los derechos sobre estos datos, que es lo que estamos hablando. Derechos sobre los datos ya una vez que ya los hemos aportado, ¿vale? Evidentemente los menores de 14 años, todo este ejercicio de sus derechos lo realizarán los titulares de la patria potestad, ¿no? Padres, tutores, etc. Por supuesto, serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio. Es decir, si un ciudadano va a ejercer sus derechos de oposición, totalmente gratuito, no se le puede cobrar nada, ¿vale? O de acceso, o de tomar los datos, ¿vale? Vamos a ver estos derechos que tenemos, ¿vale? Más importante, lógicamente, de acceso. El derecho de acceso, cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado, muchos datos, ¿verdad? Y este ejercicio de su derecho a acceder, sin especificar si se refiere a todos o una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud, ¿vale? El derecho de acceso, lógicamente, es el más evidente, ¿no, Álvaro? ¿A qué se puede referir este derecho de acceso del ciudadano? A cómo el ciudadano llega a esos datos que se le han solicitado. El derecho del ciudadano, el derecho que tiene el ciudadano a acceder a los datos que ha aportado, ¿no? Sí. Que ya hemos dicho que el responsable, el funcionario responsable, tiene la obligación de comunicarle un medio, el que sea más accesible, un medio para que el ciudadano, ya sea un link, un correo electrónico, una página web, físicamente en una dependencia, ¿no?, tenga el ciudadano en todo momento acceso a los datos que ha comunicado, ni más ni menos. A ver, ¿qué datos tengo míos aquí, ¿no? Eso es el derecho de acceso. El acceder a los datos que ya él ha aportado, ¿vale? Lo que nos quiere decir estos pequeños matices es que si hay muchísimos datos, imagínate que se ha hecho un trámite grandísimo y hay muchísimos datos del afectado, del ciudadano, ¿no? Este podrá acceder a todos o aparte, claro, si hay muchos, ¿no?
Y el funcionario responsable, le deberá facilitar la información, sea total o parcial, sin tener, sin que se especifique el por qué ni qué actividad, nada. Facilitarle esta información de acceso, ¿vale? El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento, o sea, el funcionario, facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice en todo momento el acceso a su totalidad. Evidentemente, ¿no? No solo el acceso es ir al responsable, al funcionario, a decirle, oye, quiero acceder a mis datos, ¿no? Quiero saber mis datos que obran en su poder, ¿no? También tiene el derecho de hacerle por vía remota, que además siempre la recomendamos, ¿no? Recomendamos la vía remota y electrónica, ¿no? Sí. Tiene el derecho de facilitarle, y cuando le facilite esta solución de acceso, ¿no? Que sea segura, ¿eh? Eso es lo que está diciendo, segura y permanente para que lo pueda ver en el momento que el ciudadano lo quiera, ¿vale? En el momento de entrar, pum. Ah, mira, pues mi nombre, mi trabajo, mi edad, mi talla calzoncillos, lo que sea, ¿no? ¿Correcto? Es decir, que tiene ese derecho de acceso, bien funcionario responsable del tratamiento de datos, ¿no? Que siempre es el funcionario, es el responsable del tratamiento de los datos a los ciudadanos, vía electrónica, pero cuando es una vía electrónica siempre se tiene que garantizar una seguridad, ¿no? Lógico, ¿no? Bueno, pues se garantiza esa seguridad, esa fiabilidad y que sea siempre permanente, ¿vale? Evidentemente, el ciudadano puede elegir, esto lo estamos repitiendo desde el tema 3, ¿verdad? Que el ciudadano puede elegir el método que estime más oportuno para relacionarse con la administración pública. Nosotros estamos recomendando por activa y por pasiva y por suprayectiva, ¿no? Los métodos electrónicos, la distancia, los remotos, los vía internet, ¿verdad? Estamos recomendándolo. Pero eso no quiere decir que sean los únicos. Recalcamos esto, el ciudadano tiene el derecho a ser informado o a relacionarse con la administración por la vía que él estime oportuna. Evidentemente, hoy en día la mayoría sí elegirán estas formas electrónicas, pero si quieren físicamente, tendremos que facilitarlo físicamente. Toda la información, ¿vale? Cuando el afectado elija un medio, esto es un pequeño matiz que vamos a ver. Cuando el afectado elija un método distinto al que le ofrece y que suponga un coste desproporcionado y la solicitud se considere excesiva, el afectado asumirá el coste de esta elección. Esto es lo que dijimos, es decir, el acceso a los datos tiene que ser gratuito, ¿no? O sea, tú tienes el derecho de acceder, que repetimos, el derecho de acceso a los datos, que es la piedra angular, la base, ¿no? Que es el derecho que tienes a saber qué datos se están tratando tuyos. Son tus datos. ¿Qué datos, no? Sí. ¿De qué categoría son sus datos, no? Entonces, ese acceso siempre será gratuito para el ciudadano. Ahora bien, hay este pequeño matiz que se puede confundir. Cuando es el ciudadano el que propone un método, pero que sea completamente desproporcionado, ¿no? Hablamos la otra vez que llegue un ciudadano y diga, yo quiero que me llegue la información por palomas mensajeras, ¿no? Pues le diría el funcionario, vale, correcto, pero si vale 1.000 euros, 1.000 euros que pagas. Ya está, ¿no? Porque es algo desproporcionado y excesivo, ¿no? Es, digamos, una parida, ¿no? Esto estamos hablando cuando sea una parida. O sea, el ciudadano no va a pedir paridas. Entonces, esto simplemente un paréntesis, ¿no? Saber que si pide alguna cosa excéntrica que suponga un sobrecoste, lo va a pagar. Pero por los cauces habituales, electrónicos o presenciales, totalmente gratuito este derecho de acceso, ¿vale? Entonces, si quieres, luego en 5 minutitos, Álvaro, terminamos con el resto de derechos que tiene en los datos, es muy poquito, pero lo dejamos aquí y tocamos un poquito. Vale. Más que nada para que asimilemos el derecho más importante, que es el de acceso, ¿vale? Vale. Que quiere decir que nosotros aportamos unos datos. ¿Por qué? Porque vamos a gestionar algo, ¿no? Sí. Y esos datos que siempre hemos dicho, seguridad, confidencialidad de los datos, la documentación, solo lo
intervienen las personas participantes, los interesados, el ciudadano y el funcionario o funcionarios o departamentos, ¿verdad? Sí. Y hemos visto que el ciudadano, con respecto al tratamiento de sus datos, tiene una serie de derechos. El derecho más importante es el de acceso, es decir, en todo momento tiene que tener la posibilidad de ver los datos, su categoría y todo lo que la administración pública tiene concerniente a su persona, ¿no? Sí. O sea, todo lo que ha aportado tiene que conocerlo. Y no solo eso, como hemos visto que puede haber datos que no los aporte el propio ciudadano, que venga de otros expedientes, de la base de datos, de algún representante, ¿no? Sí. Pues todos esos datos que incluso él no ha aportado, tiene derecho a conocer qué datos suyos tiene. Él a lo mejor ha dicho en una instancia nombre, DNI, fecha de nacimiento y dirección, ¿vale? Vale. Pero tiene derecho a acceder a conocer esos datos que tiene, ¿no? Sí. Y por si acaso de otras ocasiones, igual ve lo que hemos dicho. Coño, si tiene mi talla de calzoncillos, ¿no? Sí. Tiene el derecho a acceder, a ver qué da. El derecho a acceso es ver por el medio más conveniente, conocer los datos que la administración pública tiene de ese ciudadano, ¿vale? Vale. Y por supuesto, siempre, siempre, siempre tiene que conocer derecho la identidad del responsable de esos datos, del funcionario que nos está tratando, ¿no? Su identidad, la finalidad por que se utilizan esos datos, ¿no? Pues para una ayuda, para una beca, para una oposición, ¿no? Sí. La finalidad, ¿vale? Sí. Y siempre, siempre, como hemos dicho, estos son los más importantes, ¿no? Sí. Y, por supuesto, tiene derecho a conocer, tanto si los ha aportado él como si no, la categoría de esos datos y las fuentes de donde se han obtenido, ¿vale? Vale. Si ha sido el propio ciudadano el que los ha aportado, ha sido de una base de datos anterior, ¿vale? Vale. Es decir, identidad del funcionario, finalidad de los datos, lo principal. Y luego, si ha sido obtenidos por otro medio que no sea el propio ciudadano, categoría de esos datos y las fuentes que lo han producido. Y el derecho más importante, el derecho de acceso del ciudadano, por el método que más le convenga a conocer los datos que tiene la administración suyos, ¿vale? Vale. Bien, pues paramos un momentito y terminamos en 5 minutillos luego, ¿vale? Vale. Ok, pues nos vemos dentro de un poquito, muy poquito hoy. Bueno, pues ahora después de este corte vamos a terminar esta parte de aprendizaje para dar paso a lo que es el especial de Nochebuena que os prometí y que lo voy a cumplir. Bueno, efectivamente, vamos a tener un poquito con estos derechos de los ciudadanos con respecto a sus datos y después, pues nada, todos a disfrutar del maravilloso vermú de Nochebuena sin ninguna restricción, a disfrutar a tope, ¿no? Luego, si hace falta, os echáis una siesta gorda y a divertirnos en la cena. Dicho lo cual, vamos a recordar lo que estamos diciendo de los derechos de los ciudadanos. Y el más importante era el de acceso. Es el más importante porque es evidente el más básico. Es el ciudadano, por el medio que le sea más conveniente, debe tener acceso, como su nombre dice, a los datos de que dispone la administración, sus datos personales, de su categoría de datos, si son personales, si son de alguna gestión, si son más sensibles, la categoría de todos sus datos, la finalidad de los mismos, la fuente de donde se han obtenido, si no ha sido el propio ciudadano que los ha aportado, el nombre del funcionario responsable del tratamiento de estos datos, la finalidad, todo esto tiene derecho, ese es acceso. Repetimos, recomendamos los métodos remotos porque el responsable de estos datos asegurará que el acceso a esos datos vía electrónicamente tiene que ser fiable y segura siempre y permanente en el tiempo. Este es el derecho más lógico y más básico, que es el de acceder a los datos para conocer los datos nuestros que tienen, claro, en la administración y su finalidad. Tenemos el 7 derechos de rectificación. Como su nombre indica, el ciudadano tiene derecho a corregir algún dato que estime que no es correcto. Por eso es de rectificación. Eso sí, tiene que aportar documentación que justifique
o la inexactitud de esos datos o el carácter incompleto, que no estén completamente determinados estos datos. Este derecho, quiero abrir un paréntesis con respecto a este derecho de rectificación, diciendo lo primero que vimos en el tratamiento de datos de los ciudadanos, que lo primero que vimos es la obligación del ciudadano. Luego vemos todos los derechos que tiene, pero la obligación del ciudadano, que era el dar los datos fiables, datos verídicos, datos correctos, no falsear, no hacer trampas, no hacer fraudes con estos temas. Y dijimos que una vez que se daban los datos, se podía rectificar al aportarlos. Esto estamos hablando de aportarlos. Siempre y cuando fuera de buena fe el error, lo hubiera obtenido el propio funcionario, no lo hubiera rellenado el ciudadano, o bien que lo hubiera hecho un representante del ciudadano. En esos tres casos se podía rectificar esos datos al aportarlos. Este derecho de rectificación que estamos hablando es rectificar los datos cuando, no al aportarlos, porque ya están en la base de datos, es cuando el ciudadano, al acceder a comprobar sus datos, comprueba que hay alguna inexactitud, algún error, alguno que esté incompleto. Entonces, presenta la documentación adecuada para decir, oye, mira, por ejemplo, el DNI, te presento el DNI porque la fecha de nacimiento está mal, por ejemplo. O te presento, ¿qué voy a decir? La declaración de la renta porque aquí me pone que los ingresos que tengo anuales no son los correctos. Pues ese derecho lo tiene el ciudadano, el derecho a rectificar sus datos, o sea, primero acceder a ellos, claro, es el primer derecho, después, una vez que los has comprobado, rectificar los que sean inexactos. Y siempre aportando la documentación, ¿vale? Está luego el derecho de supresión. Supresión, evidentemente, quiere decir, como su nombre indica, esto es muy de lógica, suprimir algún dato que entienda el ciudadano que no quiere que esté en la base de datos de esta administración, algún dato en concreto, ¿no? Luego veremos el derecho de oponerse, ¿no? A utilizar sus datos, ¿no? Pero en este caso es de supresión, es directamente suprimir algunos datos que el ciudadano no quiera que estén ahí, en esa base de datos, ¿no? A lo mejor, de repente, con su derecho de acceso, accede por la plataforma que le ha elegido y veo, pues, está mi dirección, está mi teléfono, está mi dirección de teléfono. Ah, no quiero que esté mi teléfono, para que no me... No. Entonces, tiene que dirigirse a la administración y ejercer su derecho a suprimir ese dato, por ejemplo, del teléfono. O todo, si quiere. Tiene ese derecho, de suprimir algunos datos. Luego veremos el de oponerse. Si la supresión deriva de este derecho de oposición que vemos ahora, el funcionario puede conservar esos datos, ¿vale? Los identificativos para tratarlos en futuro. Solo los identificativos. Ahora veremos. Pero bueno, lo básico es que tenemos el derecho de acceso, de rectificar los datos incompletos o que no sean exactos, suprimir el derecho de supresión, suprimir los datos que no estimemos oportunos que figuren, derecho a la limitación del tratamiento. Es decir, es que todo esto lo dice el nombre. Limitar el tratamiento quiere decir, oye, que yo quiero que mis datos solo sean para temas de oposición. Solo sean para si sale algún concurso. Solo, o sea, limitar, no para que la administración los utilice en todos los ámbitos. Ese es el derecho de limitación. Que el ciudadano diga simplemente para qué deben ser tratados sus datos. Portabilidad. Como ya sabemos, el derecho a la portabilidad, como esto lo conocemos un poquito de los móviles, ¿no? Más que nada, que sí. Cuando nos cambiamos, ¿no? Pues portabilidad es lo mismo. Tenemos el derecho de que nuestros datos puedan ser
traspasados a otras administraciones públicas o a otras entidades privadas. Si no queremos que esto suceda, tenemos el derecho a la portabilidad de decir, no, mis datos, por favor, se quedan aquí exclusivamente en esta administración pública y no se va a otra, ¿vale? Bueno. Y el derecho de oposición. El derecho de oposición es el derecho a oponerse a la utilización de sus datos. O sea, yo me opongo a que sean utilizados mis datos. Evidentemente se pueden conservar, el responsable puede conservarlos, como hemos dicho antes en la de supresión. La diferencia entre supresión y oposición es que supresión es eliminarlos, oposición es que los datos estén ahí, pero que no se utilicen. Entonces, por eso decíamos en supresión que cuando el derecho de supresión venga de oposición, el responsable sí puede mantener esos datos, sobre todo identificativos, nada más, ¿vale? Pero supresión es eliminar esos datos de la administración y oposición es mantener esos datos, pero que no se utilicen, ¿vale? Esos son los derechos básicos que tenemos. Eso es muy sencillo, el nombre lo dice. El acceso, el más básico, acceder a nuestros datos por el método que más favorable nos sea, rectificación, si vemos y comprobamos que algún dato no es exacto o hay errores, entonces reportamos la documentación y lo rectificamos. Supresión, eliminar nuestros datos, que sean eliminados. Oposición, que se puedan mantener, pero no se utilicen. Derecho a la limitación del tratamiento, es decir, no una oposición total, sino que mis datos solo cuando haya unas oposiciones, exclusivamente, para esas oposiciones. Nada más. Esa es la limitación. Oponerse es a todo, que no se utilicen para nada. Y el derecho a la portabilidad es si quieres o no quieres que tus datos puedan ir a otras administraciones públicas o a otras entidades. Dicho lo cual, hemos acabado esto de base de datos. Es muy evidente, muy lógico, ¿verdad? Sí. Es lógico, ¿eh? Tenemos que tener la confianza en nuestras administraciones públicas y en nuestras entidades privadas serias, que nuestros datos que vamos a aportar en solicitudes, en instancias, para 1000 cosas, porque claro, para cualquier gestión van a necesitar nuestros datos personales, nuestros datos de operaciones, nuestros datos privados, y tener la confianza y la seguridad de que esos datos se guardan con la debida confidencialidad, secreto, la documentación. Hay algunas excepciones, sobre todo pensando en el bien común o temas jurídicos, y que tenemos unos derechos con respecto a esos datos. Una vez que los hemos aportado y la entidad los tiene en su poder, en su base de datos, podemos evidentemente acceder a ellos, podemos rectificarlos, suprimirlos, oponernos, limitar su uso, todos los derechos que tenemos. Y acordaros que un derecho importantísimo en ese acceso a los datos es conocer la identidad del responsable que trata esos datos, conocer la finalidad con la que se utilizan en todo momento esos datos, y si no los hemos aportado nosotros, la fuente de donde provienen esos datos. Todos esos son derechos que tenemos que conocer. Dicho lo cual, paramos un momentito para relajarnos y ya continuamos a tope con la Nochebuena. Chicos, que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Saca la bota, María, que me voy a emborrachar. ¡Chao! Bueno, y ahora yo creo que va siendo hora de dar el discurso, por fin, el famoso discurso de Nochevieja. Pues lo mismo, 1000 gracias por todo. He dicho Nochevieja, el discurso de Nochebuena, perdón. Pues lo que iba diciendo, 1000 gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo. 1000 gracias a todos que estáis ahí todos los días. 1000 gracias. Y que sepáis que vosotros también sois parte de Expreso con Álvaro. Esta idea del podcast, pues que ha llevado donde ha llevado. No sabía yo que íbamos a estar en el rap, pero si estamos en el rap es por algo y es porque vosotros habéis querido. Así que yo os digo que muchas gracias
por todo esto. Mil gracias a todos.